Julio Ramos es un teórico de la literatura latinoamericana nacido en San Juan, Puerto Rico, en 1957. Posee un título PhD de la Princeton University y hasta el 2010 ha sido profesor honorario del Departamento de Español y Portugués de la University of California, Berkeley. Sus estudios abarcan desde la relación entre literatura y justicia hasta la producción de material cinematográfico documental. Sin embargo, su enfoque fundamental ha sido la relación entre política y literatura, especialmente en finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Sobre el tema político, su libro más importante ha sido Desencuentros de la modernidad en América Latina, literatura y política en el siglo XIX. Este libro se inserta dentro de los estudios teóricos latinoamericanos, emparentándose con la muy elogiada Ciudad Letrada de Ángel Rama. En ese libro, Julio Ramos pretende esclarecer y revisar ciertas posturas que Rama había configurado para la lectura de la literatura de finales del siglo XIX. La imagen de Martí como político, literato e intelectual en ese determinado momento histórico guía el análisis que hace Ramo en torno a la producción literaria y al estatus político de una Latinoamérica finisecular. Martí, como intelectual, como fuerza contradominante, ayuda a construir una nueva categoría de base y de discurso que complementa los espacios de ciudad criolla y ciudad otra establecidos por Rama. ¿Cómo se puede considerar que Sarmiento y Bello y Martí y Rodó son parte de una misma categoría de letrado? Para dilucidar esta pregunta, Ramos hace un recorrido histórico, en perspectiva, de los discursos literarios de Sarmiento y Bello. Estos dos análisis se asientan sobre dos puntales que conformarán lo que este crítico luego denominará la República de las Letras. Según Ramos, Sarmiento se centra en la construcción de un saber del otro. Se señala que el autor argentino abre la posibilidad para que lo otro encuentre un lugar dentro de la expresión nacional. Sin embargo, este otro es atado por las normas civilizadoras para fundar una idea de nación. Es decir, a pesar de que la apropiación de la voz del otro permite su escucha, esta escucha, dentro de la estereotipación, la subordina. La dicotomía entre civilización y barbarie, el acto nominativo del bárbaro, constituye una apropiación del otro, que no tiene lugar dentro de la letra como entidad real, sino como entidad cultural. Por otra parte, el segundo puntal para este análisis surge de Andrés Bello. Para Ramos, el discurso de Bello se centra en el poder político de las letras. Saber escribir correctamente equivale a la capacidad de construir claramente las leyes estatales y, por lo tanto, dar un orden a la idea de nación-estado. A su vez, la correcta lengua hispánica mantiene la unidad continental y permite la constitución de los nacientes proyectos de nación. Estos dos puntales se convierten entonces en herramientas de poder y de dominación, tanto de los valores metropolitanos del hispánico y lo civilizado, como de los valores de la incipiente sociedad criolla. Todo esto en relación a la constitución de la sociedad letrada dominante. Esta doble condición entre soberanía y subyugación, contradicción interna dentro del discurso de nación sostenido por la sociedad letrada de la época, llevará al quebrantamiento ideológico de la República de las Letras y el surgimiento de los intelectuales. A medida que el siglo XIX avanza, la aparente utilidad de las letras empieza a cuestionarse a medida que la división técnica del conocimiento demanda una utilidad de la escritura como ciencia. Las letras, que en un momento determinado fueron fundamentales para la constitución de leyes, pasan a un plano secundario en cuanto las escuelas de derecho se autonomizan. De esta manera, las letras reclaman un lugar dentro de la sociedad. Según Julio Ramos, el lugar en donde las letras encuentran su espacio más amplio es en la prensa. Esto pone a los intelectuales en situación de corresponsales, miembros de gabinete o diplomáticos. Así, se empieza a construir una situación doble y contradictoria dentro del intelectual. Ramos asume que el intelectual, como Rodó, Darío, Silva y demás, asume una posición literaria en la cual el contenido periodístico literario es políticamente correcto, en tanto escapista o informativo, y obedece a un status quo de la divulgación informativa de los periódicos. Por otra parte, también señala que tras su forma se evidencia un acto revolucionario. Si bien en el intelectual el contenido de su obra es partícipe de la cultura de consumo informativo, cosmopolita o exoticista, su forma hace parte de un claro acto de rebeldía, evidenciada en el lenguaje. Ramos señala como punto de origen de esta condición intelectual a los procesos independentistas cubanos encarnados en la figura de José Martí. Cuba, como la última colonia del Imperio Español y prioridad colonial de los Estados Unidos, se encontraba en situación compleja en lo social y lo político. Martí decide escribir desde el exilio, y es allí
donde, debido a dos urgencias, una, la captación de un público, y la otra, la denuncia de los problemas políticos y coloniales de América, asume la posición de corresponsal. En esta posición, el poeta adquiere una preocupación por la forma que, más allá de su oficio informativo, debe estimular al acto revolucionario. Así, para Ramos, esta postura, sumada a la prevención contra una segunda conquista casi invisible de parte de los Estados Unidos, genera en él una posición sumamente valiosa y compleja. Es debido a esta segunda colonización del territorio, ya no en lo militar sino en lo cultural y bajo la consigna civilizadora, que, siguiendo a Ramos, los autores americanos deberán apelar a lo barbárico de nuestra lengua. Eso barbárico se concibe como una renovación de la lengua hispánica y un rechazo a la noción letrada del buen hablar. Tal ejercicio se puede evidenciar en los poemas de Martí, en los que éste asume una voz popular, así como en los poemas de Darío, en los cuales el lenguaje se renueva en su fonética. Nelly Richards, en el prólogo chileno a esta obra, señala que la integración al sistema periodístico en respuesta a la autonomía de las letras y a la renovación verbal como acto revolucionario hacen del intelectual una contraparte del letrado y, por lo tanto, una figura de contradominancia. Esta contradominancia mina la unidad letrada y ofrece un espacio de empoderamiento a otros discursos. Aún así, a pesar de contrarrestar unos discursos hegemónicos, hay que asumir también que los intelectuales pretenden ejercer su propia hegemonía. Este es el punto en donde Ramos complementa de manera magistral el libro de Ángel Rama, La ciudad letrada. Ramos empieza a asumir nuevas categorías sociales e ideológicas: ilustrado, contradominante, saber decir, saber el otro, útiles para la historiografía literaria de América Latina. Ramos, a través de su libro, ofrece a la crítica literaria latinoamericana nuevos puntales de trabajo, una mirada amplia y aguda de un punto clave para la constitución literaria de un estado político y un complemento teórico a un marco historiográfico concreto. Finalmente, sus aportes en el tema político y el literario son muy útiles para determinar ciertas situaciones actuales y a su vez para configurar una retrospectiva crítica hacia el pasado literario.